días, mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre el tema de construcción de confianza. Muy bien, pues muchas veces hay personas que no están satisfechos con sus resultados, que no están de acuerdo con los resultados que tienen en su economía, en la relación que tienen con su pareja, la relación que tienen con sus hijos. Y muchas veces, si nosotros no estamos de acuerdo con nuestros resultados, seguramente ha de ser por un tema de actitud, que nosotros no tengamos una buena actitud respecto a cómo estamos haciendo las cosas. Nuestros resultados están íntimamente relacionados con un tema de actitud, y la actitud de las personas se configura a partir de su sistema de creencias. El sistema de creencias configura nuestra actitud. Todo lo que nosotros pensamos que podemos hacer o que no podemos hacer son nuestros sistemas de creencias, y ese sistema de creencias lo configura nuestro contexto. ¿Cuál es el contexto más cercano que tenemos nosotros? Pues el primer contexto, el primer círculo es la familia, después los amigos, la escuela, los maestros, los compañeros. Todo ese contexto nos va configurando sobre las cosas que nosotros podemos llegar a creer que podemos hacer o que no podemos hacer. Después, este contexto genera nuestro sistema de creencias, y el contexto, a fin de cuentas, es quien determina nuestra autoestima. Nuestra autoestima es la que configura pues todo el escenario. Nuestra autoestima es la que determina cómo van a ser nuestros resultados. De fondo, si una persona no está satisfecha con sus resultados, es porque seguramente hay un problema de autoestima, hay un tema no resuelto en el autoestima. Entonces, en el material que tienen ustedes hay una dinámica muy interesante. Hay que seguir la dinámica así como se dejó. Van a escribir ustedes en una hoja las 10 principales cualidades que ustedes tengan en primera persona. Van a escribir: soy alegre, entusiasta, optimista, etc. 10 cualidades, y luego van a buscar 5 defectos de carácter y van a buscar el antónimo. Por ejemplo, si son impuntuales, van a escribir: soy puntual. Y luego van a escribir 10 cosas con las que están agradecidos con la vida. Pues estoy muy agradecido con mi familia, y estoy muy agradecido por mi pareja, y estoy muy agradecido por mi hija, por mi trabajo, por mi salud, etc. Y luego van a completar ahí toda la dinámica. Hay una parte donde van a escribir cuáles cosas esperan ustedes de la vida. Yo siento cómo llega a mi vida la abundancia, siento cómo llega a mi vida la felicidad, siento cómo llega a mi vida la libertad financiera, etcétera, como cada quien guste acomodarlo. Y eso se convierte en un decreto de vida. Ese documento va a ser un decreto de vida que ustedes tienen que estar repitiendo, y a medida que lo estén repitiendo, van a crear nuevos canales neuronales que nos van a ayudar a que actuemos de esa manera, porque el sistema de creencias en un primer momento lo crea el contexto, pero nosotros tenemos que hacer una reconfiguración, porque el contexto nos ha enseñado unas cosas, pero nosotros tenemos que desaprender esas cosas. Recuerdo en una ocasión fuimos a un congreso de psicología internacional a la ciudad de Puebla cuando era estudiante, hace ya algunos años, y llegaron todos los ponentes de todos los países. Todos los ponentes llegaron de traje, de corbata, bien bañaditos, bien rasurados, todos muy arreglados. Y cuando llegó el ponente de México, llegó con un pantalón de mezclilla, una playera de los Pumas, una camisa de cuadros encima, desabrochada, pelo largo, sucio, sin rasurar, y traía unos lentes que tenían unos ojos pintados enfrente de los lentes. Muy sui generis el doctor. Entonces hizo su participación, una excelente participación, y una de las muchachas no se quedó con las ganas. Una de las personas que estaban ahí, y le hizo una pregunta al terminar. Le dice: doctor, ¿cómo es posible
que siendo usted un académico tan importante, sea usted una persona tan inmadura? Y el doctor César Cisneros le contestó: muchacha, qué bueno que haces esa pregunta. Yo considero que la madurez es el principio de la putrefacción, que cuando somos niños no juzgamos, no criticamos, no condenamos, y conforme vamos creciendo, que vamos madurando, hacemos juicios de valor, criticamos, nos hacemos lujuriosos, avarientos, envidiosos, soberbios, orgullosos. Entonces vamos creciendo y se nos van pegando parches sociales. Este sistema de creencias, este contexto nos va pegando parches sociales y nos convertimos en otras personas. Yo considero que la madurez es el principio de la putrefacción, dijo el doctor. Entonces a mí se me quedó muy, muy grabado eso que dijo. ¿Por qué? Porque muchas veces este contexto, siempre el contexto es el que configura nuestros estilos de personalidad. Muchas veces alguno de ustedes alguna ocasión quiso poner un negocio y luego va y le platica al compadre, al hermano, o incluso al papá, a la mamá, o sea, nuestro contexto. ¿Sabes qué? Pues tengo ganas de poner un negocio, vi que venden un carrito de hot dogs en 25,000 pesos y lo vi de oportunidad, alguien me lo vende en 7,000, entonces he juntado algo de dinero, quiero arriesgarme, quiero poner un negocio de hot dogs y luego crecerlo y luego instalarme y rentar un local y llegan las personas con muchas emociones, con mucha ilusión a platicar su proyecto. Y no va a faltar quien le diga: ¿sabes qué? Tú eres un tonto, no sabes cocinar, eres muy malo para las cuentas, vas a tener que contratar un contador, tienes que pagar impuestos, nunca en tu vida has puesto un negocio de nada, ni mucho menos de cocina, no te cocinas ni a ti mismo. Entonces, ¿para qué te la quebras? Mejor no hagas nada, no vas a poder, mejor ni lo intentes, no vas a poder. Desiste de eso y mejor enfócate en tu trabajo, pues tienes tu trabajo seguro, ahí poquito pero seguro, te dan tu quincenita, y ahí te la vas llevando, no te la quebras, no tienes problemas, ahí llévatela mejor, no te metas en problemas por andar con esta idea loca de un negocio. Vas a desatender tu trabajo y en una de esas hasta te corren, te vas a quedar sin tu negocio y sin tu trabajo. Entonces este contexto empieza a configurar en el sujeto que no puede hacer las cosas, que mejor ni lo intente. Cuando nosotros platicamos de este tema, hablamos de un tema también que es la castración afectiva y la castración intelectual, y eso desafortunadamente se da mucho en el seno familiar, en la familia nuclear, porque muchas veces son los papás, o somos los papás, los que castramos intelectualmente a nuestros hijos. O sea, los que decimos que son unos tontos, que no pueden hacer las cosas, muchas veces acompañado de golpes, y eso va configurando en el niño la creencia de que no puede hacer las cosas. Entonces, el primer círculo, los padres; el segundo círculo, los maestros. Pues desafortunadamente también en los maestros en la primera infancia se da el tema de la castración intelectual, porque muchas veces el que se encarga de decirle a los niños que no puedes hacer las cosas, que eres un tonto, que vas de mal en peor, que vas para atrás y que etcétera, pues muchas veces es el maestro también. Entonces los círculos de referencia que deberían de dar soporte, fortalecer, robustecer el carácter de las personas, pues más bien esos círculos de referencia son los que están afectando para que no sea así. Entonces nosotros tenemos que identificar en qué partes del contexto estamos teniendo una retroalimentación positiva que nos ayuda a crecer, y qué partes, qué elementos de nuestro contexto nos pueden afectar de manera negativa. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en tal caso a cortar vínculos con algunas personas. Muchas veces si nosotros nos acercamos con ese amigo y le comentamos de ese negocio, y el amigo nos dice que no vamos a poder, que somos unos tontos, que no sabemos cocinar, y que etcétera, etcétera, pues tenemos que aprender a identificar el momento en que cortemos relación con ese amigo,
porque pues lejos de ayudarnos pues, nos estaba afectando. Entonces cuando platico yo con las personas me dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando yo voy a la casa y es mi mamá la que me dice esas cosas? O es mi papá el que me dice esas cosas, o es mi pareja la que me dice esas cosas. ¿Cómo hago para cortar el vínculo? Ni modo que ya no visite a mi mamá o a mi papá, o que ya no vea a mi pareja, pues si lo tengo que ver, la tengo que ver diario. Entonces nosotros tenemos que identificar cuando ese contexto es nocivo, cuando ese contexto nos afecta. Cortar vínculos no significa que ya no vayan ustedes a visitar a su mamá o a su papá o a su pareja. Cortar vínculos significa que ustedes ya no permitan que les afecte eso que está diciendo esa persona. Y si ya saben ustedes que hay temas sensibles donde estas partes importantes de nuestro contexto nos afectan de manera negativa, pues hay algunos temas que es mejor no platicar nosotros con nuestra familia, porque ya sabemos que nos va a afectar de ese modo. Entonces por un lado tenemos que identificar nosotros nuestro contexto. Ustedes son las 6 personas con las que más se juntan. Si los 6 con los que más se juntan son visionarios, emprendedores, creativos, entusiastas, así van a ser ustedes. Si los 6 con los que más se juntan son negativos, fatalistas, catastróficos, negativos, así van a ser ustedes también. Entonces tenemos que identificar nuestros círculos de referencia, nuestro contexto, para saber con qué personas sí podemos juntarnos, con qué personas sí podemos socializar nuestros proyectos y con qué personas no. Y con las personas que pertenezcan a nuestra familia o nuestra pareja, tenemos que ser selectivos con la información que manejamos con ellos, porque sabemos que en un momento pues van a tener estos ataques de negatividad. Y cuando esto pase, pues ustedes tienen que estar preparados para que esto no les afecte, para que esto no nos afecte y poder seguir adelante con los planes. Entonces, si nosotros ponemos a dieta nuestro contexto y somos cuidadosos de ver a qué personas incluimos en nuestros planes y hacemos ejercicios de programación neurolingüística como el que viene descrito en el material, en la dinámica de este tema, pues nosotros podremos ir robusteciendo poco a poco el tema de nuestra autoconfianza. ¿Cómo se fortalece el tema de la confianza? Por un lado, cuidándolo del contexto, y el ejercicio que viene nos va a ayudar mucho. Es un ejercicio de programación neurolingüística. No estamos acostumbrados a hablarnos de manera positiva. Regularmente cuando nos hablamos en primera persona, únicamente nos decimos cosas negativas, fatalistas, catastróficas, la regué, soy un tonto, tan tonto por esto, tan tonto por aquello. No nos hablamos de forma positiva, no nos decimos cosas positivas. En un primer momento, cuando nos estemos hablando en primera persona y nos digamos cosas positivas, no nos la vamos a creer. Nos va a costar un tiempo adaptarnos a esta nueva forma de hablarnos a nosotros mismos. Pero después de que lo estemos practicando, si hacemos esa dinámica diario, de manera constante, de manera permanente, vamos a empezar a ver cambios sustantivos en la forma como nosotros nos desenvolvemos, cómo interactuamos con otras personas y cómo van cambiando también nuestros resultados. Entonces, en el tema de la confianza, con esto concluimos. Si una persona no está satisfecha con sus resultados, es por un problema de actitud que se configuró por el sistema de creencias que el contexto nos desarrolló, ese sistema de creencias, y que termina desarrollando nuestra autoestima. Con esto concluimos el tema de construcción de confianza. Yo sigo atento a todos sus comentarios, a todas sus ideas, a toda la información que ustedes quieran comentar, a toda la retroalimentación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.